Salud amigos, es un placer saludarlos nuevamente. Buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Es un placer, digo, estar con ustedes para una vez más hablar de geopolítica. Y hoy volvemos a un tema que analizamos con mucho detalle a lo largo de los últimos meses, que es el de la guerra de Ucrania, Rusia, la OTAN, en fin, todo ese tema lo vamos a volver a tratar con alguien que conoce muy bien esa región, que ha vivido allí, que habla alemán, que conoce a los rusos, que ha estado en Rusia, que además es investigador, académico y es periodista y vive en Argentina. Ya lo voy a presentar. Habíamos dejado por unas semanas este tema, dado que la urgencia, lo urgente, estaba siendo el conflicto entre Israel y Palestina. De eso volveremos el domingo próximo, o sea, pasado mañana, para hablar también más o menos a esta hora en profundidad sobre lo que está pasando en la Corte de Justicia Internacional, donde Israel ha debido sentarse en el banquillo de los acusados por cometer genocidio. Pero hoy, como digo, volvemos a hablar del conflicto, más que conflicto, una guerra allí entre Ucrania y Rusia. Y para eso he invitado, como digo, a un especialista, alguien que sabe mucho, a pesar de su juventud, ha vivido en Rusia y nos va a dar una versión de primera mano. Así que lo saludo a Tadeo Castiglione. ¿Cómo estás, Tadeo? Muy buenas tardes, buenas noches, estimado Ariel, y a toda la audiencia. Es una enorme alegría poder estar aquí y muchísimas gracias por el espacio y por esta cordial invitación. Claro que sí. Bueno, Tadeo es conocido, es muy conocido en las redes sociales, no con ese nombre, sino con el Tano. El Tano, ¿cuánto es? Sobre todo yo te conozco más en Twitter, allí es donde te he visto, y les recomiendo a los amigos que lo sigan en Twitter, por lo menos donde yo más lo conozco, porque brinda muchísima información minuto a minuto sobre todos los conflictos internacionales. Tadeo, ¿cómo es que estás? ¿El Tano cuánto? El arroba es arroba Tovarich del Sur, que quiere decir compañero del sur, y la cuenta es el TanoCast. Es El Tano las Cast. primeras 4 letras de mi apellido. Perfecto. Tadeo, vamos a hablar de Ucrania, Rusia, etcétera, pero tenemos una información muy triste que comunicar y, por favor, informanos de eso. Sí, el día de hoy nos topamos con una noticia verdaderamente lamentable, muy triste, que es el reflejo de lo que ha venido sucediendo en Ucrania desde el Euromaidán prácticamente. La censura, la persecución contra cualquier voz disidente y también contra periodistas, incluso no necesariamente ucranianos. El día de hoy nos topamos con la triste noticia de la muerte del periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira, que murió en una prisión del servicio de inteligencia ucraniano, esta especie de Gestapo que ha utilizado el régimen de Kiev para llevar a cabo una persecución sistemática contra opositores. El periodista Gonzalo Lira estaba en la ciudad de Kharkov desde el comienzo de la operación militar especial de Rusia en Ucrania. Como bloguero, como periodista, se desempeñaba difundiendo la realidad de lo que estaba aconteciendo. Lógicamente esto llevó a que sea acusado por el gobierno ucraniano de espía, de conspirador, de seguir el relato ruso, etcétera, etcétera. Y luego de varios periplos entre libertad y cárcel, hoy lamentablemente se conoció la triste noticia de su fallecimiento después de sufrir torturas y una gran enfermedad, producto de la falta de atención médica también llevado por el abandono total por parte de las autoridades ucranianas. Esto también demuestra la falta de respeto por los derechos humanos por parte del régimen de Kiev, que ya es más que conocida y obvia, y a la misma vez que ni siquiera siendo ciudadano estadounidense uno queda libre y exento de esta persecución, lo cual también es un agravante para John Biden y para el gobierno de Estados Unidos, que ni siquiera movió un dedo para atender la salud de un ciudadano suyo que estaba preso sin ningún cargo y sin ningún delito. Sí, sí, sí. Se suma a esa larguísima lista de periodistas o de comunicadores
que en los últimos conflictos se han convertido en el objetivo de todos estos asesinos. Sumemos el caso horrible también de allí de Gaza, donde han muerto, no sé, creo que 70, 80 periodistas en el lapso de 90 días bajo los bombardeos de los genocidas israelíes. Creo que han muerto más periodistas en estos 90 días que en toda la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera. Periodistas, voluntarios humanitarios, funcionarios de las Naciones Unidas, en fin, muy triste. Y si me permitís, Tadeo, pondría al lado del tema del compañero Lira el de Julian Assange, que todavía Julian Assange, aquel que reveló a través de su sitio Wikileaks, que reveló las barbaridades que hicieron los norteamericanos, las fuerzas de ocupación extranjera en Irak y en Afganistán, matando civiles, matando periodistas. ¿Te acuerdas de aquellas filmaciones desde un helicóptero en que atacaban allí un grupo de personas que después se confirmó que eran civiles, reveló documentos secretos? Bueno, todo eso ha convertido a Julian Assange en los últimos 20 años en un prisionero político en Inglaterra. Ahora Estados Unidos lo reclama para condenarlo a 150 años de cárcel porque dicen que es un peligro para la sociedad. Y él no reveló nada que pusiera en peligro a nadie en los Estados Unidos, ni nada que fuera atentatorio contra la seguridad de los Estados Unidos. Pero claro, no les gusta que se revelen las cosas, ¿verdad, Tadeo? Creo que todos los que tenemos este trabajo de periodismo, de investigación, tenemos un compromiso con la verdad. Yo personalmente soy cristiano, por lo cual yo digo que tengo un doble compromiso con la verdad, y creo que eso es lo que le molesta a Estados Unidos, le molesta a Occidente, de que se revele la verdad, porque cuando las personas conocen la verdad, tienen otra mirada de la realidad y se dan cuenta de cuánto se le ha mentido, de cuánto se le ha manipulado y cuánto beneficio han obtenido estos países, estas élites políticas, a través de la mentira y el engaño a lo largo de los tiempos, por lo cual siempre decir la verdad tiene un costo alto y un sacrificio bastante alto, por lo cual nuevamente es una alegría estar aquí para hablar de la verdad y nada más que de la verdad de los acontecimientos duros y reales que suceden en el mundo. Perfecto, Tadeo. Entonces, hablemos de Ucrania. Antes de hablar de Rusia, vos conocés, has vivido en Rusia. ¿Qué pasó con la famosa contraofensiva de Ucrania, la de la primavera pasada, la del otoño pasado, luego la de el invierno? ¿Qué hay de todo eso? ¿Qué hay de...? Yo sé que no sos un experto militar, tampoco yo, y no es la idea de hablar pero sí de hacer un análisis de qué pasó con esa Ucrania, armada hasta los dientes por 35 países, con todo tipo de armamento, el más sofisticado del mundo, con cientos de miles de personas enroladas en su ejército, de las cuales se dicen que más o menos 500.000 ya están muertas, más otro millón mutilados, etc. ¿Qué pasó con esa Ucrania que desde Europa, desde Estados Unidos decían que iba a ganar, que Rusia iba a perder la guerra, que la iba a doblegar, y que vamos Ucrania, y que vamos Ucrania, y hoy parece que Ucrania no, bueno, Estados Unidos ya dijo que no le va a dar más dinero, etcétera? ¿Cómo? Hablemos de Ucrania, Zelensky, Ucrania, después hablamos de Rusia. Tadeo, por favor. Perfecto. Primero que nada, la máquina propagandística occidental. Si algo hay que envidiarle de alguna manera a la OTAN, a la Unión Europea, a Estados Unidos, lo que generalmente llamamos el occidente colectivo, es su maquinaria de manipulación, su maquinaria propagandística, que siempre explota y sabe explotar muy bien todos los acontecimientos a nivel internacional. Es interesante cómo tanto se apoyó, se aupó, se felicitó todos estos acontecimientos que hablaban de una mega ofensiva ucraniana, que iban a tomar Crimea en 2 meses de ofensiva, que iban a arrasar, ya que el ejército ruso tenía municiones para 72 horas, que el ejército ruso estaba desarmando
lavarropas para sacar chips para misiles, todo ese cuento que hemos leído durante meses en los medios occidentales, y que prácticamente la guerra iba a ser pan comido para las fuerzas ucranianas. Pero cuando una cosa es el relato y otra cosa es los hechos reales que acontecen. Y en el campo de batalla, pasando a un plano más técnico-militar, las fuerzas ucranianas no estaban preparadas para combatir a las fuerzas rusas, que se habían presentado con importantes defensas territoriales. La gran parte del ejército profesional ucraniano ya había sido liquidado durante los primeros meses del conflicto, de tal manera que gran parte de las unidades de combate no tenían experiencia, y esto también significa que lógicamente las bajas iban a ser muchas, y el armamento occidental que se prometió a mansalva no es el armamento que sirve para ese terreno de batalla, de tal manera que siempre estuvieron en desventaja. Y el único que se podría decir que se trataba de marcar diferencia en esta ofensiva fue a través de los diferentes misiles que Ucrania no utilizó para atacar a las fuerzas rusas, sino más bien para seguir asediando a las poblaciones civiles. Esto hay que recordar, los misiles HIMARS en su gran mayoría fueron utilizados para bombardear población civil en Donetsk, en Lugansk, y todo esto de manera continua, y ahora últimamente también con drones y con misiles atacando ya directamente a Rusia. Esto es más bien una medida propagandística para decir, miren el daño que estamos haciendo, pero cuando en la realidad en el teatro de operaciones nada de esto ha pasado. Las defensas rusas se mantuvieron fuertes, vimos a una Rusia que practicó en gran manera casi el mismo escenario que en Chechenia. Recordemos que la guerra de Chechenia se expandió por muchos años y era más bien la de un pescador. Se le suele soltar un poco la línea al pez, se le combate un poco, se le tira, y es esta guerra de desgaste, de la cual Rusia, como potencia mundial y como ejército potente, heredado tanto de la Unión Soviética como su reconstrucción actual, tiene y puede aguantar esto sin ningún problema, no así Ucrania y no así Occidente, que bueno, también toda su maquinaria militar se ha visto que no era tal cual de la calidad como se decía propagandísticamente, los tanques Leopard y todo lo demás, por lo cual el escenario quedó trabado. Ucrania perdió muchas vidas innecesarias, y esto también conlleva a la enorme crisis interna política que se está viviendo en Ucrania hasta el día de hoy, en un fracaso del gobierno en todos los aspectos, desde el militar hasta lo político y lo económico. Vamos a la parte política de Ucrania. Zelensky llegó por la vía democrática, en una democracia, ya sabemos, manipulada por un par de oligarcas ligados a la colectividad judía allí en Ucrania, quien era su patrocinador como artista, Kolosoisky, no recuerdo cómo es el apellido, un gran corrupto que además después lo tuvieron que poner preso de tan corrupto que era. Lo hicieron presidente este señor que era un artista cómico. Mucho respeto por los artistas, pero de ahí a ser presidente de una potencia y que estaba en zona de guerra, parece algo muy distante. Ahora, este hombre llegó y ejerció un poder absolutamente dictatorial. Eliminó a los opositores, a los partidos políticos opositores dentro de Ucrania, persiguió militarmente con su servicio secreto a todos sus opositores. Y ahora, ¿qué pasa con ese Zelensky? ¿Sigue teniendo poder? Hemos escuchado que hay contradicciones, que en Occidente ya no lo quieren tanto, porque claro, ya fue tan lejos este hombre que ahora no hay solución con él. ¿Cómo ves la evolución política de ese gobierno ucraniano en los próximos meses? Es interesante la pregunta y tiene muchas aristas para tratar y para tener en consideración. Primero que nada, como bien mencionaba, llegó a la presidencia en lo que se suele llamar las democracias occidentales en Europa del Este, donde o votan muy pocas personas, o hay muy poca representatividad de partidos, o muchas limitaciones. Esto se ve reflejado en toda la región, no únicamente en Ucrania, por lo cual siempre, no vamos a decir que es amañado, pero que hay un condicionamiento importante para que él haya sido elegido presidente. Lógicamente, Zelensky representaba al Partido Demócrata de Estados Unidos, los negocios de la familia Biden también en la región,
Y la actualidad, su traspaso por la política fue un derrotero total, de tener una gran popularidad, de incluso cuando estaba en la campaña presidencial hablaba en contra de la corrupción abiertamente, hablaba sobre que hay que darle incluso más derechos a los ciudadanos rusos en las regiones del este, hablaba de las negociaciones de paz de Minsk, pero cuando llegó a la presidencia hizo absolutamente todo lo contrario, se volvió verdaderamente un tirano y poco a poco su capital político fue disminuyendo. Lógicamente, tras el inicio de la operación especial rusa, esto también se vio mermado, en lo que aquí hay que explicar algo, disculpen, me voy a ir un minuto a la historia. Ucrania Sí, cuando se claro. independizó tenía más de 50 millones de habitantes. Hasta el comienzo de la operación militar especial tenía 40 millones. Esto es algo, un dato duro e interesante. Y desde la operación militar hasta ahora, millones de ucranianos también han abandonado el país, por lo que estamos hablando que es un colapso social total. Y esto hay que ponernos en mente y también tener ahí este pensamiento de ver cómo se fue desmoronando absolutamente todo el país en todos los aspectos, no únicamente desde el comienzo de la guerra, sino que ya se venía arrastrando esta corrupción política de élites políticas corruptas desde la independencia de Ucrania. Zelensky fue perdiendo su capital político, como veníamos mencionando, y se encuentra actualmente en una encrucijada con peleas internas, intestinas, muy duras. Tiene graves cargos de corrupción, se ha demostrado a través de casi todos los medios de comunicación cómo la corrupción en Ucrania es galopante, desde los ámbitos militares que contrabandean armamento hasta grandes diputados de la Rada Suprema de Ucrania que también se aprovechan de la ayuda humanitaria para manosear también su dinero. De la misma manera, la familia Zelensky, lógicamente, atado a estos casos de corrupción, esto también afecta, y toda la situación en torno a la pelea con los generales en esta contraofensiva fallida provocó una gran pelea con el alto mando militar ucraniano, con el general Zaluzhny, el cual prácticamente hay una disputa y ya casi no se obedecen las órdenes del presidente. Hemos visto a un Zelensky que viajó por el mundo durante semanas, estando su país en la crisis que está su país, es decir, sin importarle lo que estaba pasando a la población. Esto logró que incluso su principal asesor, Arestovich, que está exiliado actualmente, comenzara fuertes críticas en contra de él, erosionando también su poder y su capital político. Incluso el mismo alcalde de Kiev, Klitschko, ex boxeador famoso también, le ha atacado con fuertes críticas. Entonces vemos que todo el nivel político ucraniano está totalmente carcomido por esta corrupción, pero también estamos viendo que el poder de Zelensky internamente en Ucrania ya no representa ni tiene un peso importante como era anteriormente, de tal manera que su futuro político no es muy bueno ni muy esperanzador. Hasta hace poco se hablaba incluso de la casi golpe de Estado que estaría a la puerta, ya sea de Zaluzhny, un golpe cívico-militar con el apoyo de ciertos sectores políticos, para quitarlo del poder y conducir a Ucrania a negociaciones urgentes con Rusia, porque la situación ya no lleva, ya no se aguanta mucho tiempo más. Esto es cuestiones, uno nunca puede especular, pero ya en los mismos funcionarios del gobierno ucraniano se dan cuenta que no se puede estirar mucho más la situación. Esto sumado a una cuestión, no me gusta hablar de la vida personal, pero también de una persona que es adicta a ciertas sustancias que se ha podido comprobar, y todas estas cuestiones también erosionan el capital político, la imagen pública, e internamente en Ucrania ya nadie lo toma en serio. Ahora, impecable lo que acabas de decir. Ahora, ¿y qué pasa con Occidente? Porque este hombre ha viajado por el mundo, como has dicho, ha estado en todos los parlamentos del planeta, o directa o a través de teleconferencia. Ha estado en Argentina, fue el invitado especial en el momento de la asunción del nuevo presidente, Javier Milei, de quien ha recibido un entrañable y caluroso abrazo, como no lo tuvo con ningún otro representante extranjero.
dicen que le regaló 2 helicópteros para, no sé si eso es cierto, porque dicen que sí, que se los regaló Argentina a Ucrania. ¿Y qué pasa con ese Zelensky? ¿Es una pieza incómoda ya para Occidente? ¿Occidente quiere la paz? Porque si me decís que sí, te digo, bueno, pero hoy fue Rishi Sunak, el primer ministro inglés, allí estuvo en Kiev a abrazarlo, a decirle que más dinero y que le vamos a prometer más dinero y más armas. Al final, ¿qué pasa? ¿Quieren la paz? Seguro que las familias ucranianas quieren la paz y las rusas también, porque les han matado a 500.000 personas. Pero estos burócratas, estos que no les importa nada, que hasta el último ucraniano, ¿qué pasa con Occidente? ¿Necesita la paz? ¿Quiere la paz? ¿Cómo lo estás intuyendo tú, Tadeo, por favor? Acá hay dos puntos sumamente importantes a tener en consideración, estimado Ariel, que es primero que nada que el gobierno ucraniano tiene un apoyo de Estados Unidos e Inglaterra, que son los principales promotores de la guerra, Claro, pero también un apoyo explícito de la Unión Europea, de los países de la OTAN, dígase Alemania, Francia, los países bálticos, Polonia y todos ellos que también quieren la guerra. Pero aquí hay que tratar unas cuestiones interesantes. Primero, ¿a quién le conviene la guerra? Estados Unidos y el Reino Unido, su propósito no es ganar guerra, sino hacer cuánto dinero puedan en el menor tiempo posible. Este conflicto militar le ha venido como anillo al dedo, como solemos decir en Argentina, a las industrias militares de Estados Unidos, con importantes contratos a futuro, con venta de armamento chatarra vendido como armamento de última generación a Ucrania, haciéndoselo pagar a Europa, haciendo que todos los países europeos se desarmen para luego comprar armamento norteamericano 10 veces más caros, y así también generar una especie de caos militar en Europa, porque ahora los arsenales están vacíos por apoyar a Ucrania y los tienen que rellenar con la industria militar estadounidense. Entonces vemos que Estados Unidos, principal beneficiario de este conflicto, la familia Biden con todos los contratos de gas, también mencionar las tierras fértiles de Ucrania, que hasta antes del conflicto no se podían vender tierras ucranianas al extranjero, ahora sí, BlackRock y la familia Bill Gates, la Fundación Bill Gates, principales BlackRock, Vanguard y Bill Gates, principales compradores de tierras ucranianas, tierras fértiles, muy fértiles, igual que los de la pampa húmeda. Entonces vemos que también había un negocio con respecto a la producción de alimentos, los contratos de gas también de la familia Biden, los biolaboratorios con experimentos químicos, experimentos de ciertas enfermedades que luego se expanden misteriosamente por el mundo. Y entre tantos otros temas, vemos que hay un gran interés. Ahora hay que ver hasta cuándo, porque también la opinión pública de Estados Unidos se cansa de este conflicto. Tanto enviar armamento, tanto enviar dinero y luego no haber resultados, también conlleva un coste político y un desgaste para Estados Unidos. Entonces hay que ver hasta cuánto la élite del Partido Demócrata aguanta, principalmente con un nuevo conflicto como el de Israel y Gaza. El lobby sionista para el Partido Demócrata es mucho más importante que lo que podría aportar en este momento el señor Zelensky en Ucrania. El otro punto interesante es Reino Unido. El Reino Unido es el histórico enemigo de Rusia, esto hay que decirlo así. Todavía en algunas regiones de Rusia, cuando una persona es descortés o es hipócrita y tiene doble actitud, se suele decir que esa persona es angliski, es decir, anglosajón, inglés. Inglaterra siempre interesado en dividir, atacar a Rusia, de partir Rusia, ya lo hizo con el zar. Recordemos que el asesinato de Rasputin, este asesor del zar Nicolás, que le decía que no se meta en la Primera Guerra Mundial, lo asesinan los servicios de inteligencia británicos con ayuda de por ahí algunos oligarcas y de la familia real de Rusia, que veían en Rasputin una persona molesta. Lo eliminan, logra entrar en la Primera Guerra Mundial, luego la Revolución y toda la historia que conocemos. Con la disolución de la URSS, también Inglaterra interesada en disolver el país, lo lograron en parte, pero no contaban con que Rusia se iba a volver a levantar, que es lo que ha estado sucediendo bajo el mandato de Vladimir Putin y del partido Rusia Unida y todos los partidos aliados. Entonces es bastante interesante
la jugada de Inglaterra de seguir apostando a la debilitar y destruir, desmembrar Rusia de todas las maneras posibles. Y bueno, Ahora, Europa que juega al punto útil. perdón, no, termina, por favor. No, y bueno, Europa jugando al tonto útil. Ahora bien, sobre las circunstancias de que si se va a encaminar a la paz o no, Rusia dijo que siempre está abierto al diálogo, pero que va a estar abierto al diálogo, eso no quita con que se cumplan los dos principales objetivos de esta operación militar. La denazificación de Ucrania, hasta que los nazis ucranianos sean juzgados y sean eliminados de la política ucraniana, y la desmilitarización de Ucrania. No se puede tolerar un país tan agresivo, terrorista, porque lo ha demostrado durante estos 2 años y en la última semana más, con los ataques a Belgorod, con las muertes de civiles, prácticamente una entidad terrorista porque tiene incluso secuestrada a su población, cancelaron las elecciones presidenciales. Entonces, ¿ante qué estamos? Y esa es la otra cuestión. Y sobre la negociación de paz, Rusia dijo que siempre está abierta a la negociación de paz, pero que Ucrania siempre ha rechazado. Incluso cuando Rusia se retira de Kiev, cuando había casi sitiado la ciudad durante los primeros meses del conflicto, era porque ya habían negociaciones de paz, pero al último momento Ucrania se retira. De esta manera vemos también la hipocresía y tomar dimensión hasta qué punto va a continuar este conflicto, va a ser hasta que la cuerda se rompa. Yo creo que va a ser así. Es decir, ¿qué quiere decir que la cuerda se rompa? Cuando colapse la sociedad, ya sea de que el escenario que estábamos mencionando anteriormente, un probable golpe de Estado, una revolución, aquí los ucranianos tienen que tomar conciencia de salvar su país. Rusia no va a hacer todo por ellos. O lógicamente, si de continuar este conflicto militar, Ucrania va a ir seguir perdiendo territorios que históricamente fueron de Rusia. Ya lo escuchamos a Denis Pushilin, presidente de la República Popular de Donetsk, diciendo que Odessa es Rusia, Nikolaev es Rusia, toda la región de Zaporozhye va a volver tarde o temprano también en manos de Rusia debido a las importantes caudales de ríos, las represas, la energía nuclear y la historia que también une esta región con Rusia. Y de continuar así, incluso recordemos también que tanto Polonia, Rumania, Hungría tienen intereses territoriales directos con la misma Ucrania. Si no se toma conciencia internamente en Ucrania de esto, el país va camino a su fragmentación total. Esa pareciera ser el destino ya inevitable. Ha perdido un tercio, una cuarta parte de su territorio. Falta, como decías, Odessa y el acceso al Mar Negro. Se va a quedar Rusia con las mejores tierras, con las mejores regiones, con toda la zona industrial. Polonia ya ha dicho que quiere la Galicia tradicional de ellos. En fin, están las hienas, están allí comiéndose los restos que queden de eso que en algún momento se llamó un país independiente, que era Ucrania. Pero, como bien decís, Zelensky, que fue tan lejos en su retórica guerrerista y exitista, ahora se ha convertido definitivamente en una pieza incómoda. Ahora, ¿tenés la sensación de que tanto en los Estados Unidos como en Europa hay apuro por llegar a una paz? Porque digo, en el caso de los Estados Unidos, Biden entró en un año electoral. ¿Cómo lo va a presentar si hay paz? ¿Va a decir que ganó la guerra? No, si va a entregar se va a someter a las condiciones que le pondrá Rusia. Y esto no es Afganistán, no fuimos de Afganistán y chau, como pasó hace 2 años. Dejaron allí eso todo abandonado, digamos. Esto es una guerra donde el propio Biden estaba muy comprometido, empeñado personalmente. ¿Cómo lo presenta en un año electoral teniendo a un Trump que todos los días, hoy se lo volvió a decir, eres un tonto, eres un imbécil, ya lo maltrata, ¿no? Lo destrata con esto de bombardear Yemen y demás? Si se retira y finalmente firman una paz en base a las condiciones que pida Rusia, ¿cómo se presenta esto? ¿Cómo te imaginas desde el lado occidental, desde Europa, desde los Estados Unidos? A ser realista, yo creo que hay una situación de stand-by. Creo que Estados Unidos ha dado las órdenes hasta el último ucraniano. Es como quien sostiene la pared para que no se caiga. Prácticamente es eso, que aguanten hasta donde puedan.
Y es lo que Zelensky ha ordenado a sus generales, de mandar a la carnicería a sus tropas, innecesariamente tanto en la contraofensiva como en la situación actual. Entonces vemos que de esta manera se está tratando de aguantar hasta el máximo momento, pero vamos a ver hasta qué punto esto se vuelve viable, ya que de estas peleas con el alto mando militar que van en este punto, hablan sobre estos aspectos, vemos que hay ciertos descontentos y esto puede culminar en la caída total del régimen o en el colapso total de la Fuerza Armada de Ucrania. Yo creo que Estados Unidos apuesta a eso, a que se resista, y si logran estirar un año más hasta las elecciones, mucho mejor. Creo que Europa también. Europa, yo creo que más bien una ignorancia supina, haciendo jugando este rol de tonto útil en este conflicto, sin tomar tampoco dimensión de que en Rusia tenían un socio comercial importante. Esto también lo que siempre ha buscado destruir el Reino Unido, esta asociación estratégica entre Alemania y Rusia, la cual potencia gran parte de la independencia y las soberanías nacionales europeas, y han creado un enemigo que no era su enemigo. Rusia no es enemigo de Europa, no es enemigo de Estados Unidos, únicamente Rusia se está defendiendo y está defendiendo sus intereses como cualquier país haría si te asedian como lo estaban asediando con Ucrania. Respecto al escenario, yo creo que durante este año se va a seguir tratando de contener cuanto se pueda los diferentes frentes, pero ya estamos viendo un resquebrajamiento que vamos a ver hasta qué punto termina evolucionando toda esta situación. Ahora, la estrategia inicial era, por parte de la OTAN, armamos, como lo reconoció Merkel, Hollande en Francia y diferentes personalidades europeas, después del golpe de Estado que les dimos, que se lo dio Victoria Nuland y Nudelman, ese es el verdadero apellido, ella ha cambiado su apellido, lo ha maquillado, ella es Nudelman, una líder importante de la colectividad judía en los Estados Unidos, subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, que fue la que públicamente dijo, nos costó $5.000 millones dar ese golpe de Estado en Ucrania, en Kiev, en 2014, y cambiar el régimen y de estimular todo el sentimiento antirruso. Y como dijo Merkel y Hollande, durante 8 años, de 2014 al 2022, ganamos tiempo para armar a los nazis, no dijeron los nazis, pero sabemos que sí, Batallón Azov y demás, armarlos, entrenarlos, mandarles dinero, etcétera, etcétera, con la intención de después atacar a Rusia. Ese era el plan. Era difícil ganarle a Rusia porque, bueno, cualquiera podría imaginar que es un poderoso ejército, un país enorme, pero los ucranianos no eran bebés tampoco, era un ejército poderoso, aguerrido, valiente, en fin. Pero la idea era, lo que vamos a hacer es sancionar tan duramente a Rusia económicamente que le vamos a quebrar las piernas a la economía rusa. Te acordarás que Ursula von der Leyen dijo, a tal punto va a ser grave la cosa que Rusia va a tener que sacar los chips de los lavarropas para ponerlos en los tanques de guerra, la vamos a dejar postrada económicamente. Entonces, acá apelo a tu conocimiento académico y también a tu experiencia de haber vivido en Rusia. ¿Qué pasó? ¿Qué fracasó? Porque al final parece que la más dañada ha sido Europa, la economía mundial, el capitalismo, y Rusia, si bien ha padecido sin duda, sobre todo al inicio, parece más fortalecida, más próspera económicamente. ¿Qué pasó? ¿Qué falló en esa visión de esa Rusia tan vulnerable que había en Occidente? 12.000 sanciones económicas. Ese es el número, 12.000 y tanto más, es el número exacto de las sanciones que ha aplicado Occidente en todos los ámbitos contra la economía rusa. Se subestimó en gran manera a Rusia, creyendo que su poder industrial se iba a colapsar como un dominó, que toda la economía, desconectarlo del sistema SWIFT, iba a ser algo totalmente destructivo, y muchas otras proyecciones que no se llegaron a dar. ¿Pero por qué? Porque el gobierno ruso siempre tuvo una proyección.
Dentro de los ámbitos geoestratégicos rusos, donde tienen diversos dirigentes y diversas poderes cabezas pensantes, vamos a decirlo así, que desarrollan diferentes proyecciones, existían varios de estos escenarios en mente que el gobierno ruso trabajó por debajo y que logró de alguna manera ser la puerta para saber sobrellevar estas situaciones. Desde el ámbito académico siempre se trabaja, el Club de Valdai es un potente think tanks, como dirían los norteamericanos, en estos desarrollos, las grandes universidades rusas también, el diseño de geoestrategas con muchas proyecciones que todas son tenidas en cuenta en los servicios tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores como en los servicios de inteligencia también, entre ellos varios profesores como Andrei Fursov o el profesor Shkolnikov, que son grandes pensadores rusos en las proyecciones. Rusia estaba preparada con plan B, plan C, plan D. El desarrollo del BRICS fue vital para saber sobrellevar estas sanciones económicas. Internamente en Rusia, el poder industrial heredado de la URSS, poco a poco el gobierno de Putin lo había comenzado a desarrollar también con diferentes dificultades lógicas, y que también hay una quinta columna liberal en Rusia, esto hay que decirlo, que siempre patea para la otra cancha, como solemos decir, tiene intereses cruzados, y que Putin ha logrado también de alguna manera contrarrestar esta influencia, lograr potenciar la industria rusa, y con la llegada de todas estas sanciones, Rusia ya tenía una base para construir hacia arriba, que es lo que ha estado haciendo el gobierno ruso durante estos 2 años. Cerró el año pasado con un crecimiento de alrededor del 3% y logró desplazar a Alemania como quinta economía a nivel global. Y si el desarrollo ruso sigue así, se calcula que para mitad de año estaría desplazando a Japón como cuarta economía global. Entonces estamos viendo una Rusia que de alguna u otra manera las sanciones fueron un golpe duro, pero también fue un efecto boomerang porque terminó afectando a Occidente, pero terminó despertando esa Rusia potencia, esa Rusia que había pasado del arado a ser potencia nuclear, y el espíritu ruso de resiliencia, de resistencia, ese espíritu ruso también de una sencillez que está muy conectada con la espiritualidad, con la fe ortodoxa, también fue necesario y fue una gran herramienta para unir a la población en torno a un pensamiento en común, lograr contrarrestar la influencia occidental de la cancelación cultural que se aplica desde Occidente con tal de destruir todo lo que va relacionado con la cultura rusa, y de esta manera Rusia logró, unido junto con el pueblo y atendiendo sector por sector, sobrellevar esta situación. Desde el aspecto económico, los aliados de Rusia, China, la India, Irán, y los desarrollos potenciales económicos como el corredor norte-sur que conecta Rusia con Irán, con Emiratos Árabes, con Arabia Saudí por vías férreas, la potencialización de puertos, la ruta del Mar del Norte que conecta el Ártico, lo cual achica casi 2 semanas las rutas comerciales. Esto es utilizado en gran manera por China, pero con los buques rompehielos rusos que son de primera generación a nivel mundial y que no tienen ninguna competencia. Y esto es la política de lo que se llamó políticas de puertos libres de hielo, de tal manera que hay un comercio floreciente. Las relaciones también de Rusia con el Heartland mundial, como se suele decir, Eurasia, el corazón del mundo, con todos los países euroasiáticos que eran parte de la Unión Soviética, Kazajistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, ampliar esas relaciones también vitales y claves que también tienen su conexión con la India más al sur. Entonces vemos que Rusia se expandió de esta manera políticamente, económicamente, y logró resistir, contrarrestar las sanciones y hasta sobreponerse. Entonces, hay muchas cuestiones muy interesantes, y lo que han estado en Rusia saben que tal vez las grandes ciudades son más cosmopolitas como Moscú o San Petersburgo, pero cuando uno viaja hacia el interior de Rusia puede encontrar otra realidad del pensamiento ruso y cómo el ruso siempre busca sobreponerse a las dificultades, no se deja estar y piensa cómo salir de las situaciones por más conflictivas y complicadas que sea, y esto colectivamente es un poder mucho más fuerte y mucho más amplio, y bueno, tenemos los resultados a la vista. Allí hay
Hay un tema, había un eco, algo que estaba pasando, bueno, que es lo siguiente. Ahora en marzo hay elecciones presidenciales en Rusia, el candidato, bueno, Putin vuelve a presentarse a la elección. ¿Es cierto que tiene tanto apoyo popular o en Occidente, o como dice Occidente, es un hombre odiado por su pueblo y que Navalny es el héroe de la patria? Navalny, estoy diciendo, aquel delincuente que está preso, que se postula, autopostuló como una especie de Guaidó de Venezuela, como el hombre que podía independizar realmente, liberar al pueblo ruso. Navalny, un delincuente común, o sea, había estafado, había cometido delitos comunes, que ahora está preso y que hasta incluso llegó a decir que lo habían intentado envenenar. ¿Cómo ves el escenario político interno real dentro de Rusia, Tadeo? Esto hay que siempre agarrarlo con pinzas y es sumamente interesante. ¿Cuántos votos tiene Navalny? Juan Guaidó había sacado 10.000 votos en La Guaira. Yo ya era diputado, segundo diputado, ni siquiera primer diputado por su distrito cuando asumió como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Navalny tendrá 10.000 votos reales en Rusia. Yo los pongo en duda. Los dos partidos opositores a Rusia son mucho más, a Putin, son mucho más duros y extremadamente críticos al presidente Vladimir Putin. Esto hay que decirlo claramente. Hay una gran libertad política en Rusia, de tal manera que las críticas abiertas al presidente Putin, incluso de los presidentes internos de las diferentes composiciones que componen la Federación Rusa, hemos escuchado hasta el presidente de Chechenia, Hassan Kadyrov, criticando algunas políticas de Putin, y esto es algo habitual como en cualquier sociedad democrática del mundo, o al menos así debería ser. Los dos partidos principales opositores a Putin, el Partido Comunista de la Federación Rusa, había dicho que había que declarar una guerra total contra Ucrania y contra la OTAN. Y esto no lo dijo Putin, lo dijo un partido extremadamente opositor. El Partido Liberal Democrático de Rusia, que era dirigido anteriormente por Zhirinovsky, que bueno, murió hace un par de años y que en Rusia es conocido como el profeta Zhirinovsky, decía que Londres y Berlín tenían que ser un cráter nuclear. Entonces, cuando se habla de quién es extremista, quién es dictador, quién es un mandatario que quiere la suma del poder o lo que sea, Vladimir Putin es más bien una persona neutral, una persona serena y que ha sabido posicionarse muy bien internamente en Rusia. Los partidos opositores rusos son extremadamente nacionalistas, mucho más allá del mismo partido de Rusia Unida. Vladimir Putin se presenta como independiente, algo que permite Rusia y que sería un ejemplo interesante para aplicar en otros países como en Latinoamérica, las postulaciones independientes y no estar atado a ciertas manipulaciones partidarias también, lo cual es un punto sumamente interesante. Putin actualmente tiene una base de apoyo popular, una imagen positiva alrededor del 70%, y esto lógicamente lo va a llevar también a la presidencia nuevamente. Hola, hola. Te escucho, aquí estoy, aquí estoy. Sí. O sea que seguirá en la presidencia. Esa es la información que todos teníamos. Dentro del arco político que hay en el Kremlin, es el más moderado de todos, o de muchos, digamos. Hay allí en torno a él, hay personas que dicen borremos del mapa Kiev, cosa que técnicamente podría ser, ¿no? Incluso el mismo Dmitry Medvedev, que estuvo también, siempre se desboca un poco cuando habla de Inglaterra porque verdaderamente es el enemigo. Y hay muchos aspectos. Es más, un punto interesante, volviendo todavía a temas anteriores, siempre que Rusia advierte, notemos que no muchas veces hace advertencia en contra de Washington, sino directamente contra Londres, porque desde Londres se maneja la camarilla esta del régimen de Kiev, y bueno, la visita también del primer ministro de Inglaterra van en ese sentido. Por eso es un punto interesante para también tener en cuenta. Lógicamente, Putin es una de las alas más moderadas. No quiere decir moderado débil. Eso es algo interesante. Es una persona muy sensata, sabe dónde está parado, sabe la inmensidad de su país y la complejidad de su país y cómo pararse. Navalny no es nadie y los que apoyan a movimientos como Navalny
son generalmente apoyados y financiados 100% desde el exterior, y buscan esto, la disolución de Rusia. Hemos visto también cómo se creó en Occidente algo que se llama Foro de las Naciones Libres post-Rusia, un foro internacional que componen personas que tal vez tienen descendencia rusa, pero que nunca estuvieron en Rusia, que hablan de dividir Rusia en los pueblos originarios de Rusia. Cuando uno pregunta en los ámbitos académicos a gente que son de estas regiones y son originarias, si ellos se sienten que son oprimidos y están esclavos, van a decir, nosotros somos rusos. Rusia es un país tan inmenso que tiene cientos de etnias, cientos incluso de idiomas, que son reconocidos y defendidos por el mismo gobierno central y que son expandidos. La feria internacional que está en Moscú sobre la cultura rusa, que componen todos los pueblos rusos, uno puede ir una semana entera y no la va a terminar de recorrer. Y esto es una gran realidad. Entonces, hay muchas cuestiones que en este lado de Occidente se dicen ciertas cosas que internamente en Rusia no existen. Entonces, siempre es muy interesante prestar atención a estos detalles y ver también, como mencionábamos desde el principio, cómo la manipulación y la mentira se tratan de poner en primer lugar para tapar la verdad y de esta manera hablar de cosas que muchas veces se desconocen. Exacto. O sea que vos que lo has escuchado y Zelensky lo ha vuelto a repetir, de que cuidado Occidente, cuidado Europa, porque Rusia, si Rusia vence a Ucrania, después va a conquistar el resto de Europa. Lo mismo que dice Netanyahu con respecto a los palestinos. Si no matamos a todos los palestinos, cuidado porque ellos quieren dominar el mundo. Entonces, pero Zelensky lo ha dicho en estos días, cuidado Europa porque somos nosotros, los ucranianos, somos la última barrera. Si ustedes no nos fortalecen a nosotros, Rusia nos pasa por arriba y llegará hasta París. ¿Eso alguien lo esboza allí o lo menciona esto allí en el Kremlin o, digamos, la dirigencia política rusa o es una barbaridad absoluta? Primero que nada es algo sumamente propagandístico, como para que le sigan girando alguna moneda, algún billetín al señor Zelensky para seguir manteniendo el cascarón que se ha convertido su gobierno, porque no hay nada más que superficial. Entonces, primero que nada es algo propagandístico. Sí existen muchos conflictos que no quedaron saldados desde la disolución de la URSS. Dígase Transnistria en Moldavia. Moldavia que la mitad de la población prácticamente es ruso parlante, la otra mitad es rumana y tiene una complejidad muy complicada y el gobierno actualmente de Maya Sandu que provoca a la otra mitad del país rusa y que provoca Transnistria y que podría provocar también una guerra civil en Moldavia, que en ese caso, si se llega a desatar, al igual que se desató en Ucrania, una persecución sistemática en contra de los rusos en Moldavia, hasta existiría una posibilidad de una intervención de Rusia. No está planteada en los altos mandos militares, pero siempre existen esas posibilidades. Después, lo otro clave es el corredor Suwalki, la conexión de Kaliningrado con Belarus. Recordemos lo que históricamente era la región de Königsberg, la capital de Prusia, toda esta zona que es la provincia rusa de Kaliningrado, que está prácticamente rodeada de otros países, de Polonia, Alemania, y la única conexión es un camino, una carretera que conecta con Belarus. Esto también es de vital importancia. Si los países bálticos, si Polonia provocan a Rusia, Rusia lógicamente tiene que preservar sus intereses con la región del cruce este de Suwalki, respetando también que Belarus y Rusia han firmado un tratado que se llama el Estado de la Unión, prácticamente son un solo país, aunque mantienen su independencia política, pero casi todos los acuerdos ya son de la alta esfera en ambos lados, de tal manera que no hay mucha diferencia. Y Y que traspaso de armamento nuclear, ¿no? De parte de Rusia traspaso, hacia Rusia. traspaso de armamento nuclear también, que fue una movida debido a la desestabilización en contra del presidente Lukashenko, principalmente promovida desde Polonia, Polonia y Lituania, que son los principales jugadores en contra de Lukashenko en Belarus. Y bueno, toda esta situación es bastante tensa. Pero mientras Zelensky habla de que Rusia quiere avanzar, quienes están avanzando también son los occidentales, buscando también una revolución de color, por ejemplo,
en Serbia, en contra del presidente Vučić, que se mantuvo neutral. Ni siquiera que digamos que Vučić es acérrimo el hombre de Putin en Serbia, una persona que si uno hasta lo analiza es, no diría Alberto Fernández de Argentina, pero que deja tal vez mucho que desear internamente en Serbia, y se lo ha acusado de prorruso y hasta se hablaba de una intervención militar. Entonces, fijémonos quién realmente es el que está provocando mayor daño, quién todavía maneja estos conflictos y trata de escalar la situación siguiendo provocando a Rusia. Es bastante interesante. Esto se puede solucionar por las vías diplomáticas, pero para eso se necesitan buenos dirigentes en Europa que no hay. No lo veo a Olaf Scholz sentarse para negociar con Putin, menos a Macron, que ni siquiera tiene el poder en su país, que está muy desprestigiado, y así con los diferentes actores. No hay buena voluntad en parte europea, lo cual esto puede condicionar a que el conflicto aumente si se dan las condiciones. Pero desde Rusia siempre se ha mantenido una posición más bien de tranquilidad y de calma y de un paso a la vez y un día a la vez también. Claro, porque todo indica que Europa ha perdido una oportunidad histórica nuevamente, pues la perdió en el 1914, en 1939, que era la de crear eso que el mismo Putin dijo una vez en Valdai, en el Club Valdai, y otras veces en la conferencia de Múnich. Lo dijo varias veces en ámbitos europeos, donde les dijo a los europeos, ¿y por qué no nos unimos Europa, Rusia y hacemos un enorme bloque económico, comercial, productivo que vaya desde Lisboa hasta Vladivostok? Parecía algo obvio, una Rusia riquísima, llena de recursos naturales, de todo eso que le falta a la Europa occidental y que a Rusia le sobra, energía, etcétera. Y se lo dijo muchas veces, y hasta hubo, sobre todo en Alemania, un tímido interés en hacerlo, pero de un día para otro, aparentemente por orden de los anglosajones, eso se cortó y terminamos en lo que estamos a la vista. ¿Vos crees que Europa perdió una oportunidad histórica y que ha quedado como ha quedado? ¿O no era tan certera esta voluntad rusa? ¿Era así? ¿Había esta voluntad de parte de Putin y de la élite del Kremlin de realmente unirse a Europa, construir algo en conjunto? Era una gran realidad y esto se ve reflejado en cuántos activos existen congelados de Rusia en Occidente. Esto quiere decir cuántas inversiones y en cuánta confianza había puesto la economía rusa, los magnates rusos, las compañías rusas en Occidente. Un jugador clave en Alemania que era gran aliado de Putin, pero no porque era pro-Putin, pro-ruso, sino porque pensaba en Alemania. Schröder, el que fue canciller durante varios años, fue el que desarrolló los planeamientos del Nord Stream, las diferentes planificaciones económicas. Rusia tiene energía, Alemania tiene la industria, potenciados podían cambiar verdaderamente. Estaríamos hablando de otro mundo, sería hoy mismo si se hubieran continuado todos estos proyectos. Aquí vemos el clásico divide y vencerás. Reino Unido, esto no es negocio para el Reino Unido, no es negocio para los anglosajones, no es negocio para Estados Unidos. Entonces buscaron de sembrar discordias, cizaña entre el trigo y dejarlos crecer juntos, y después, bueno, tenemos los resultados como ahora. Sí, hubo una pérdida de oportunidad total, que hubiera representado esta relación de entre Lisboa y Vladivostok, la tercera Roma, como hubieran dicho muchos de los clérigos ortodoxos que hablaban sobre esta unión como una unión que tanto sea política, económica, como también espiritual. Entonces vemos que hay varias aristas también en esta situación que fueron torpedeadas desde el exterior, muy inteligentemente. Hay que admitir la inteligencia también para el mal, pero inteligencia en fin de llevar a cabo estos hechos, y los resultados, bueno, que están a la vista y que reflejan también toda esta situación actual. Las pérdidas económicas europeas en los últimos años son importantes. Alemania entra en recesión, casi oficialmente, pero ya se sabe que estamos prácticamente en recesión en Alemania, y la industria, gran parte de las industrias europeas han tenido que cerrar, cambiar su casa matriz,
mudarse a México, mudarse a Estados Unidos, y hay un gran desconcierto. Verdaderamente la población se ha visto muy afectada con toda esta crisis. Y repitiendo lo mismo, Rusia no es un país hostil y que siempre ha buscado tener buenas relaciones con sus vecinos, incluso hacer buenos negocios, es lo que le interesa también a la Rusia actual. Rusia necesita expandirse, necesita potenciar su economía y contar con buenos negocios. Entre ellos, un puntito interesante como una nota de color, la energía nuclear, que tan bastardeada fue en Europa, se ha hablado tan mal de la energía nuclear a cambio de otros negocios, de otros factores, cuando también Rusia ofrecía esta energía nuclear limpia, de calidad, en Europa. Tadeo, ¿cómo ves la evolución de la guerra? Obviamente, digo, no sos un experto militar, tampoco yo, y quienes nos siguen no esperan que les demos detalles técnicos militares, cantidad de misiles o de bombas o de carros de combate. ¿Cómo ves la evolución? Porque claro, mucha gente dice, bueno, pero aparentemente, yo lo he dicho en aquel momento, Rusia le ganó a Ucrania la guerra en los primeros 20 días, la dejó ciega, le sacó su capacidad aérea, naval, le destruyó sus medios de comunicación, le destruyó sus depósitos de armas y parecía, por eso fue Ucrania ahí al mes y medio, 2 meses, ya estaba sentado en una mesa de negociación. Y sin embargo, ya van 2 años de guerra. ¿Qué pasa? ¿Rusia no quiere? ¿Rusia no puede? ¿Qué está pasando? ¿Qué información tenés con respecto a la evolución de la operación militar en sí mismo? Yo creo que hay dos puntos importantes. Primero que nada, que esto le ha servido a Rusia para la prueba de todo tipo de armamento de última generación. Esto se ha visto en el escenario, tanto de lo que conocemos como lo que no conocemos, lo que se hace público como lo que no se hace público. Rusia ha utilizado sistemas antiaéreos de última generación, sistemas de guerra electrónica que no había utilizado anteriormente en el campo de batalla, por lo cual esto es una gran ventaja en el teatro de operaciones. Suena feo, yo personalmente estoy en contra de cualquier conflicto humano, guerra entre hombre matando al hombre es una locura desde todos los aspectos. No somos hipócritas, tenemos que entender los conflictos y su evolución. Eso desde el punto de vista militar. En segunda posición, Rusia está haciendo lo mismo que en Chechenia. En Chechenia había una gran oposición, igual que en el Daguestán, en las regiones del Cáucaso, en contra de Rusia. Se mezcló información para confundir a la población musulmana en contra de los cristianos, para dividir y fragmentar esta región. Y Rusia fue poco a poco, no arrasó con todo, sino que fue poco a poco para que las mismas personas en Chechenia, en Daguestán y en todas estas regiones entiendan quiénes eran los enemigos reales. Yo creo que lo mismo se está haciendo con Ucrania, la población en Odessa, la población en las regiones fronterizas de mayoría rusa, que todavía están bajo el control del régimen de Kiev, ellos mismos van a terminar volcándose a favor de Rusia, como ya se ha visto anteriormente en Donetsk, Lugansk, en Zaporozhye, en Kherson, y nuevamente se va a pronunciar esto. Creo que la situación pésima, paupérrima, económica, social, política, de corrupción, de todo lo que mencionamos, afecta a la población, que se da cuenta que estaría mucho mejor en manos de Rusia, y esto también es lo que ha estado jugando de alguna u otra manera, si se puede decir psicológicamente, en la mente de las personas, de su pertenencia, de descubrir cuáles son sus raíces, esas regiones históricas rusas. Ellos hablan ruso, te prohíben utilizar tu idioma natal. Todos esos puntos van volcando a la población, y yo creo que Rusia juega también a eso, a debilitar al máximo a las fuerzas de Kiev, y que, por cierto, gran parte de la movilización se realizan desde las provincias que son de mayoría católicas, del norte, todas las que reclama Polonia y demás. Y la población local en la zona del frente poco a poco se va a ir volcando, como ya se están volcando, a favor de Rusia. Y yo creo que esos son los avances rusos. Rusia no quiere arrasar con todo, va cumpliendo sus objetivos día a día. A veces hay una desesperación incluso interna en Rusia de por qué tan lento, por qué se detuvieron tantos meses, por qué retroceden, evacúan a población, después tardan meses en volver a recuperar ciudades. Bueno, esas todas son estrategias dentro de la doctrina militar del general Varely Gerasimov,
que tendrá sus propósitos y tendrá sus motivos que lógicamente seguramente están reservados para el SBR, el Servicio de Inteligencia Rusa y todos los servicios militares. Nosotros solo vemos muchas veces pinceladas, pero siempre se ha pedido la calma interna en Rusia respecto a todos estos acontecimientos. Rusia lo que primero quería garantizar era la liberación de Crimea, garantizar una ruta comercial con Crimea desde todos los pasos, por eso también la liberación de Mariupol y el mar de Azov, y poco a poco ir descabezando toda la seguidilla del régimen de Kiev. Dos lugares claves, tres lugares claves que voy a mencionar: Odessa, que sí o sí, tarde o temprano va a volver a mano rusa; Kramatorsk y Slaviansk, que fue donde comenzó toda esta rebelión en el año 2014, las primeras protestas, los primeros levantamientos civiles, policiales, militares se dieron en las ciudades de Kramatorsk y Slaviansk, en la República Popular de Donetsk. Entonces, la liberación total de Gerson, Zaporozhye, Odessa, tal vez Nikolaev, y tal vez otra vez avanzar sobre Kharkov, pero es difícil un escenario de combate en grandes ciudades como es la ciudad de Kharkov, segunda ciudad más importante de Ucrania, y que se ha mantenido muy dura. Incluso cuando Rusia avanzó sobre Kiev no había tan resistencia como sí existe en Kharkov. Entonces también esta lucha que veníamos mencionando, psicológica, de trabajar con la población local y mostrarle la verdad, es lo que ha estado trabajando Rusia. Recordemos los manuales escolares ucranianos que se enseñaba que los rusos no eran personas, que eran orcos, que se enseñaba que Cristo era ucraniano, se llegó a enseñar que los gallegos de España habían salido de Galicia, y un pensamiento, esto está en libros escolares ucranianos, no es algo inventado, y este pensamiento hay que volverlo desde cero, generaciones enteras enseñadas con materiales que eran prácticamente propagandístico y basura para afectar a Rusia. Entonces es un gran trabajo que conlleva a todo Rusia y en todos los aspectos y a todos los ministerios y todos los sectores de la Federación de Rusia para trabajar sobre esta región también allí en Ucrania. Una radiografía espectacular has hecho, Tadeo. Yo quisiera hacerte una última pregunta, que es mirar el futuro. Yo soy historiador, vos también tenés una formación académica. Uno dice, bueno, esto está acá, esta es una foto, lo que está pasando, cómo han cambiado las relaciones entre la Europa occidental y Rusia, pero más allá de los caprichos de los ultra neoconservadores y anglosajones allí en el estado profundo de los Estados Unidos, de la City de Londres, estas personas en algún momento pasarán y el mundo seguirá andando, y Rusia seguirá siendo vecino de los europeos. Es más, Rusia forma parte de Europa. Por más que se hayan dicho cosas horribles, sobre todo del lado occidental, contra los bárbaros, prácticamente los bárbaros rusos, Rusia seguirá estando allí. Y vos que conocés la idiosincrasia rusa, porque has vivido, has estudiado allí, ¿vos crees que esto es irreconciliable por mucho tiempo, este rencor que han alimentado desde Occidente, donde llegaron a prohibir a los perros rusos en certámenes de perros, los árboles rusos, la música, la literatura, por no hablar de los deportistas, etcétera, etcétera? Esta locura, este lavado de cerebro al que han sometido sobre todo a la población europea. ¿Vos crees que esto es reconciliable en un tiempo razonable? ¿Los rusos han quedado muy heridos con esto? O bueno, ellos, digamos, estoy hablando de la población, ¿no? Los líderes políticos cambian o se adaptan, etcétera. Pero ¿cómo te imaginás en un futuro relativamente cercano? No estoy hablando de 50, 60 años, sino estoy hablando en la próxima década. ¿Cómo te lo imaginas este reencuentro europeo, euroasiático en realidad? Hay un dicho popular en Rusia que dice: los occidentales suelen decir el que las hace la paga, como se está diciendo también aquí en Argentina. En Rusia siempre se da una segunda oportunidad. El espíritu ruso, esto se ve transmitido en la literatura rusa, en Dostoyevsky, en Tolstoy, reconocer el alma rusa,
muy influenciada ortodoxa, por la religión ortodoxa, por la fe cristiana, de siempre dar una segunda oportunidad. La población rusa siempre da una segunda oportunidad. Yo creo que más allá de este conflicto militar, bélico, la población rusa siempre va a estar predispuesta a ayudar. No vamos a hacer generalidades, obviamente van a haber excepciones de personas, pero hablando de lo que uno ha visto, de lo que uno sabe y conoce, la población rusa siempre mantiene esto, de dar una segunda oportunidad, y si no te digo tercera, cuarta y quinta. Muchas veces dicen los rusos son tontos, o que los rusos son de esperar, aunque no tengan nada que esperar, y es una gran realidad de los rusos. Entonces, creo que existen posibilidades de que esto se solucione y que se puedan volver a formar esos vínculos que siempre existieron. Los alemanes tienen una gran influencia en Rusia. Aquí en Argentina tenemos provincias que hay repleto de inmigrantes que se dicen alemanes del Volga. Hay una población importante de alemanes en Rusia y de rusos en Alemania, principalmente de los menonitas. Hay casi 2 millones de personas que nacieron en Rusia que actualmente viven en Alemania. Hay una gran amistad, una gran hermandad en muchos países y en muchos sentidos, ni hablar con todos los países de Europa del Este que prácticamente comparten casi un mismo lenguaje, una misma idiosincrasia, entre muchas otras cuestiones que sirven más para unir. Lo hemos visto actualmente con este cambio de gobierno en Eslovaquia, con Robert Fico en la presidencia también, que extiende lazos de amistad. Las poblaciones no son el problema dentro de estos ejes políticos que se manejan según intereses diversos, pero yo creo que la población rusa, por más daño que ha sufrido, siempre tiene esto en mente de poder perdonar y poder extender la mano. Ahora hay que ver si del otro lado verdaderamente se está predispuesto a extender y aceptar esto. Un punto interesante lo que decías dentro de la locura de censurar todo, cómo censuraron las obras de Dostoyevsky, las obras de Tolstoy también en Europa, que reflejan, yo los invito a todos los queridos lectores que lean las obras, que lean incluso los pequeños cuentos de Tolstoy, y ahí se van a poder entender y conocer un poquito más de la realidad de Rusia, escrito hace ya casi 200 años, pero tan actuales como hoy. Sí, una cosa que llama mucho la atención es que esos países limítrofes de Rusia, los que estaban antes en la órbita soviética, que tanto le deben a Rusia y que en realidad aportaron también en el momento de la Segunda Guerra Mundial en su liberación de la opresión de los nazis. Recordemos que Rusia o la Federación perdió algo así como 20 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Llegaron hasta Berlín, realmente dieron las batallas finales contra el ejército alemán, a pesar de que Hollywood y Netflix traten de seguir insistiendo que los verdaderos liberadores fueron los muchachos de los Estados Unidos, que perdieron 400.000 más o menos soldados, lo cual es también una barbaridad, pero del otro lado fueron 20 millones. Millón más, millón menos, la cifra siempre es discutible, pero en realidad fueron los rusos, y que sin embargo les hayan lavado tanto el cerebro en estos últimos 15, 20 años, para que muchos de esos países, polacos por ejemplo, sigan siendo o se hayan convertido en tal hostil, en tal, digamos, tanto encono contra los rusos, siendo que, bueno, no debe ser fácil tener a los rusos de vecino, quizás, pero en definitiva, de este lado, lo único que pueden darles es miseria, opresión, golpes de Estado, instinto de venganza. ¿Cómo ves eso, ese fenómeno de esas repúblicas? Acá hay un punto interesante, caso de los polacos contra los rusos, es un conflicto histórico. Es interesante porque incluso las cruzadas que se hacían como parte de la Polonia católica, con el Gran Ducado ahí también en Vilna, en Lituania, en contra de la Rusia ortodoxa. Ahí hay una diferencia que creo que es casi insalvable. Se puede mantener en paz, lógicamente, pero hay una cuestión ahí que es un punto, un quiebre, al igual que también lo es Serbia y Croacia por las mismas cuestiones. Claro. Más allá de lo que uno pueda entender o estar más a favor de Serbia que de Croacia, es un punto interesante para tener en cuenta en el análisis. Muchas veces estos factores se ignoran en los análisis, pero tienen una gran importancia también social.
Lógicamente, Rusia dio mucho por Polonia, incluso fue traicionado por esta persona, Lech Walesa y todo lo demás, pero hay varias cuestiones que creo que dan para otra charla mucho más profunda sobre cuáles son estos puntos de inflexión, de hasta qué punto la relación de Rusia con estos países es viable y es potencial y cuáles no. Cambiar la historia de la Gran Guerra Patria, de destruir monumentos de los soldados caídos soviéticos, incluso los mismos polacos y en toda la región, es una verdadera vergüenza y un desconocimiento total. Pero creo yo que no es algo de la mayoría de la población, es algo de las grandes élites y es algo también manipulable a través de los medios de comunicación. No creo que en las zonas de interior de ciertos países opinen igual. Yo creo principalmente en el caso de Rumania, donde la población rumana, igual que en Hungría, igual que en Eslovaquia, República Checa, la opinión de las personas es muy diferente a lo que se ve en los grandes centros urbanos. No en el caso polaco, que precisamente la población rural es extremadamente católica y que si pudiera reconvertir a los ortodoxos rusos lo harían con buena fe. Pero bueno, es un punto interesante tal vez a futuro el tema religioso de tratar sobre la situación en Europa. Querido Tadeo, ha sido un placer tenerte esta tarde aquí, esta noche aquí en mi canal. Y hay muchísimas personas que han dejado saludos, que te expresan respeto hacia tus conocimientos, como aquí, bueno, diferentes personas que lo han hecho a lo largo de esta charla y que seguramente lo harán durante los días que este video quedará colgado en el canal de YouTube. Yo quiero, además de agradecerte, invitar a los amigos a que te sigan en tu canal de Twitter, que es el TanoCast. No sé si tenés otra red social que sea tan importante para vos. Tengo Instagram, me pueden buscar como Tadeo Castiglione. Okay. Suelo publicar muy esporádicamente, no tanto, pero ahí también me pueden seguir. Y bueno, también tengo mi página web, tramainternacional.com, donde realizamos diversos análisis y entrevistas con diferentes personalidades del mundo y prestamos atención, tal vez analizando un paso más de profundidad respecto a algunos acontecimientos internacionales. Claro, claro. Yo insisto, recomiendo fervientemente que lo sigan a Tadeo, por lo menos como hago yo a través, y así lo conocí, en Twitter. Me sorprendió la juventud de Tadeo, la solidez profesional y académica. Después, cuando hablé con él ya por teléfono, me di cuenta que estaba frente a una persona que me parecía ya muy importante, muy interesante, y por eso tenerte aquí hoy en el canal ha sido un verdadero placer y un honor. Entonces, agradecerte por la información que brindás allí, que es un trabajo que yo les puedo asegurar, amigos, que hay que tener mucha convicción y mucha constancia para poner en Twitter, sobre todo que tiene limitaciones de espacio, de dinámica, etcétera, como hace Tadeo Castiglione todos los días o con una enorme frecuencia. Así que desde ya recomiendo entonces allí suscribirse o seguirlo a Tadeo. Agradecerte entonces, Tadeo. Seguiremos como siempre, obviamente, en contacto y bueno, por mi parte yo me despido y te dejo que seas tú quien tenga la palabra final de despedida. Así que un saludo, querido amigo. Muchísimas gracias, estimado Ariel, por tus palabras. Muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad. Y bueno, mi saludo cordial a toda nuestra audiencia querida que estuvo aquí participando de manera continua, como siempre participa. Y los invito a todos a poder seguir investigando más, cada uno desde su lugar, a poder buscar la verdad y bueno, reiterar que nuestro compromiso, tanto de Ariel como mío, es con la verdad. Tenemos un compromiso con la verdad, tenemos una tarea que cumplir y que, bueno, haremos bien en seguir de esta manera. Nuevamente, 1.000.000 de gracias, estimado Ariel. Estamos en contacto y, bueno, a total disposición. Un saludo, amigos, y un saludo, Tadeo.